En un pequeño pueblo rodeado de montañas secas y caminos de tierra vivía don Ernesto. Un hombre trabajador, silencioso, y conocido por todos como alguien honrado. Durante años trabajó cultivando pequeñas parcelas y criando animales para sacar adelante a su familia. Nunca fue rico, pero tampoco permitió que sus hijos pasaran hambre. Tenía 3 hijos. Ramiro, el mayor, siempre soñó con hacerse rico rápidamente. Le gustaban las apariencias, el dinero fácil y presumir frente a los demás. Esteban, el segundo, era más tranquilo, aunque también ambicioso. Y el menor, Tomás, era completamente distinto, humilde, noble, y demasiado sensible para un mundo tan cruel. Mientras sus hermanos crecieron pensando en cómo salir del pueblo y hacer fortuna. Tomás siempre prefería quedarse ayudando a su padre con los animales, especialmente con los borregos. Desde niño les tenía cariño. Los alimentaba, los cuidaba cuando enfermaban, y hasta les hablaba como si entendieran. Don Ernesto notaba aquello en silencio, porque en el fondo sabía algo importante. El corazón de Tomás era diferente, pero los años comenzaron a pasar factura. Don Ernesto enfermó gravemente cuando Tomás tenía apenas 22 años. Al principio ocultó el dolor. Seguía trabajando aunque apenas pudiera mantenerse de pie, pero poco a poco el cuerpo comenzó a rendirse, hasta que un día cayó desmayado frente al corral. Aquello cambió completamente a la familia. Ramiro y Esteban regresaron al pueblo únicamente porque escucharon rumores de que su padre tenía algunas tierras escondidas y dinero ahorrado. Pero al llegar, descubrieron la realidad. No había riqueza, no había cuentas secretas, no había absolutamente nada. La enfermedad había consumido prácticamente todos los ahorros de don Ernesto, y lo único que quedaba eran la pequeña casa vieja, y 2 borregos, Luna y Niebla, 2 animales que don Ernesto cuidaba como si fueran parte de la familia. Aquello enfureció inmediatamente a Ramiro. ¿Toda tu vida trabajando para terminar así? Esteban también estaba decepcionado. No puede ser que esto sea todo lo que tenemos. Pero Tomás solo observaba a su padre acostado en silencio, porque lo único que le importaba era verlo sufrir. Una noche fría, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina. Don Ernesto llamó a sus 3 hijos junto a su cama. Respiraba con dificultad, y parecía más cansado que nunca. Los 3 se acercaron en silencio. Entonces él habló lentamente. No tengo dinero para dejarles. Ramiro apretó los dientes frustrado. Pero don Ernesto continuó. Solo tengo algo que realmente vale la pena. Tomás sintió un nudo en la garganta, porque intuía exactamente de qué hablaba. Don Ernesto señaló hacia el pequeño corral visible desde la venta. Luna y Niebla. Ramiro soltó una risa incrédula. ¿2 borregos? Esteban también negó decepcionado, pero don Ernesto siguió hablando. Quiero que Tomás se quede con ellos. El silencio fue inmediato. Ramiro explotó furioso. ¿Qué? ¿Eso es todo? Nos hiciste volver por 2 borregos. Tomás intentó calmar a su hermano, pero Ramiro estaba lleno de rabia, porque sentía que había perdido el tiempo. Don Ernesto apenas tenía fuerzas para hablar. Aún así miró directamente a Tomás. Hijo, cuídalos bien, y nunca olvides algo. Tomás se acercó llorando. Entonces su padre le dijo las palabras que cambiarían completamente su vida. La verdadera riqueza nunca llega rápido. Se construye con paciencia y con bondad. Aquella misma madrugada, don Ernesto murió, y con él, parecía desaparecer también la poca unión que quedaba entre sus hijos. El funeral fue pequeño y triste. Muchos vecinos lloraron sinceramente, porque don Ernesto ayudó a muchísimas personas durante su vida. Pero Ramiro y Esteban apenas permanecieron unos días en el pueblo. Estaban molestos, decepcionados, y avergonzados de que su padre no hubiera dejado una fortuna. Antes de irse, Ramiro miró a Tomás con desprecio. Quédate con tus ridículos borregos. Yo no pienso desperdiciar mi vida aquí. Aquellas palabras dolieron muchísimo, pero Tomás no respondió, porque estaba demasiado ocupado intentando soportar la pérdida de su padre. Después de que sus hermanos se fueron, la casa quedó completamente vacía, silenciosa, triste. Las noches eran insoportables. Tomás cenaba solo, dormía solo, y muchas veces despertaba esperando escuchar la voz de don Ernesto afuera alimentando a los animales. Pero ya no estaba. Lo único que le quedaba eran Luna y Niebla, y aunque muchos se burlaban de él por seguir cuidando 2 simples borregos, Tomás comenzó a aferrarse a ellos como si fueran el último recuerdo vivo de su padre. Todas las mañanas los llevaba al campo, les hablaba, los protegía de la lluvia, y poco a poco comenzó a entender algo. Aquellos animales eran lo único que su padre realmente había amado hasta el final. Pero lo que Tomás todavía no sabía era que aquella extraña herencia cambiaría completamente su destino, y también el de sus hermanos. Las semanas después de la muerte de don Ernesto fueron extremadamente difíciles para Tomás. La tristeza parecía perseguirlo a todas partes.
Cada rincón de la pequeña casa le recordaba a su padre. La silla vieja donde descansaba después del trabajo. La taza de café que siempre dejaba junto a la ventana. Incluso el olor de las mantas parecía seguir guardando su presencia. Y aunque intentaba mantenerse fuerte, había noches donde simplemente se sentaba afuera del corral y lloraba en silencio abrazando a Luna y Niebla. Porque eran lo único que le quedaba. Mientras tanto, Ramiro y Esteban regresaron a la ciudad llenos de resentimiento. Sentían vergüenza de la pobreza en la que terminó su padre. Ramiro trabajaba vendiendo autos usados y siempre presumía una vida mejor de la que realmente tenía. Gastaba dinero intentando aparentar éxito. Ropa cara, fiestas, alcohol, todo para que nadie notara el enorme vacío que llevaba dentro. Esteban, por otro lado, trabajaba en una bodega. Era menos arrogante que Ramiro, pero igual sentía rabia por no haber recibido una herencia digna. Cada vez que recordaban los 2 borregos, se burlaban de Tomás. Seguro terminará igual de pobre que el viejo, decía Ramiro entre risas. Pero muy lejos de ahí, en el pequeño pueblo, algo comenzaba a cambiar lentamente. Tomás empezó a cuidar los animales con muchísimo esfuerzo. Aprendió a esquilarlos correctamente, a vender lana, a alimentarlos mejor. Incluso comenzó a leer libros viejos sobre crianza de ganado que encontró entre las cosas de su padre. Y aunque el dinero seguía siendo poco, por primera vez empezó a sentir cierta paz. Porque trabajar con honestidad le hacía sentir cerca de don Ernesto. Una tarde, mientras llevaba a Luna y Niebla al campo, encontró a un anciano sentado junto al camino. Parecía débil, cansado, y tenía dificultades para caminar. Tomás se acercó inmediatamente. ¿Se encuentra bien? El hombre explicó que llevaba horas intentando regresar al pueblo vecino después de que su carreta se rompiera. Sin pensarlo 2 veces, Tomás lo ayudó. Lo llevó a su casa, le dio comida, y permitió que descansara esa noche. El anciano observó sorprendido la humildad del joven. Porque aunque claramente tenía muy poco, compartía todo sin dudar. Antes de marcharse al día siguiente, el hombre sonrió. Tu padre estaría orgulloso de ti. Tomás sintió un nudo enorme en la garganta. Porque nadie había mencionado a don Ernesto de esa forma desde su funeral. El anciano volvió varias veces durante los siguientes meses. Y poco a poco nació una amistad inesperada. Su nombre era don Aurelio. Un hombre que había dedicado gran parte de su vida a criar ganado en otra región. Y al notar el esfuerzo de Tomás, comenzó a enseñarle muchísimas cosas. Cómo mejorar la lana, cómo cuidar mejor a los animales, cómo hacer crecer lentamente un pequeño rebaño. Tomás aprendía todo con enorme humildad. Y Luna y Niebla comenzaron a tener crías. Primero una, después 2 más. Y poco a poco, aquellos ridículos borregos empezaron a convertirse en algo mucho más importante. Pero Tomás jamás olvidó las palabras de su padre. La verdadera riqueza nunca llega rápido. Mientras tanto, la vida de Ramiro comenzaba a derrumbarse silenciosamente. Las deudas crecían. El dinero nunca le alcanzaba porque vivía intentando aparentar algo que no era. Y para empeorar las cosas, comenzó a apostar. Al principio pequeñas cantidades, luego cada vez más, hasta que terminó perdiendo prácticamente todos sus ahorros. Pero aún así seguía fingiendo frente a todos que le iba bien. Porque su orgullo era demasiado grande. Esteban tampoco estaba mejor. La bodega donde trabajaba cerró inesperadamente. Y quedó desempleado durante meses. Poco a poco ambos hermanos comenzaron a hundirse. Aunque ninguno tenía el valor suficiente para regresar al pueblo. Porque sentían vergüenza. Mientras tanto, Tomás seguía trabajando día y noche. Ya tenía más de 10 borregos. Seguía viviendo humildemente. Pero ahora al menos podía comer tranquilo. Incluso ayudaba a algunos vecinos cuando necesitaban lana o leche. Porque había heredado algo mucho más valioso que dinero. La bondad de don Ernesto. Una tarde ocurrió algo inesperado. Don Aurelio llegó acompañado de un hombre elegante de la ciudad. El sujeto observó cuidadosamente el pequeño rebaño de Tomás. Y después de revisar la calidad de la lana, quedó sorprendido. Esto es excelente. Resultó que aquel hombre trabajaba para una empresa textil importante. Y estaba buscando productores honestos para comprar lana de calidad. Tomás apenas podía creerlo. Porque jamás imaginó algo así. Aquella oportunidad cambió completamente su vida. No de manera mágica, ni inmediata, pero sí lentamente. La empresa comenzó a comprarle regularmente. Y con el tiempo Tomás pudo ampliar el corral, arreglar la casa vieja de su padre, y vivir con algo de tranquilidad por primera vez. Sin embargo, lo más importante era que seguía siendo exactamente el mismo joven humilde de siempre. Porque entendía perfectamente lo que era sufrir. Pero mientras la vida comenzaba lentamente a sonreírle. En otro lugar, Ramiro estaba a punto de tocar fondo. Una noche perdió una enorme cantidad apostando. Tanta, que terminó debiéndole dinero a personas peligrosas. Y por primera vez en toda su vida,
Comprendió algo aterrador. Había pasado años burlándose de la humilde herencia de su padre, mientras destruía su propia vida intentando conseguir riqueza rápida. Ramiro estaba completamente destruido, sentado solo en un callejón oscuro después de perder nuevamente dinero apostando. Las manos le temblaban, y por primera vez en muchísimo tiempo, sentía miedo de verdad. Las personas a quienes les debía dinero ya no estaban dispuestas a esperar. Habían comenzado las amenazas, las llamadas, los mensajes, y aunque intentaba aparentar tranquilidad frente a los demás, su vida se estaba derrumbando rápidamente. Aquella noche caminó bajo la lluvia recordando algo que llevaba años intentando olvidar. La voz de don Ernesto. La verdadera riqueza nunca llega rápido. Ramiro apretó los dientes lleno de frustración, porque ahora entendía que su padre siempre tuvo razón. Pero ya era demasiado tarde, o al menos eso creía. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Tomás seguía trabajando humildemente. El pequeño rebaño había crecido muchísimo. Ya no eran solo luna y niebla, ahora tenía decenas de borregos. La casa vieja estaba mejor arreglada, y aunque todavía llevaba una vida sencilla, por primera vez conocía cierta estabilidad. Pero lo más hermoso era que jamás cambió su forma de ser. Seguía ayudando a vecinos, seguía compartiendo comida con quien lo necesitara, y cada noche antes de dormir observaba la vieja fotografía de don Ernesto sintiendo orgullo de haber cumplido su última voluntad. Una tarde llegó una llamada inesperada. Era Esteban. Su voz sonaba rota, desesperada. Ramiro está metido en problemas. Tomás sintió inmediatamente un nudo en el pecho, porque a pesar de todo, seguía siendo su hermano. Horas después Esteban llegó al pueblo. Se veía agotado, más viejo, y completamente derrotado. Tomás apenas lo vio, lo abrazó. Aquello hizo llorar inmediatamente a Esteban, porque no esperaba recibir cariño después de tantos años de distancia y orgullo. Esa noche, sentado en la vieja cocina de don Ernesto, Esteban finalmente confesó todo. La pérdida del trabajo, las deudas de Ramiro, las apuestas, las amenazas, y mientras hablaba, la culpa comenzó a consumirlo. Nos burlamos de ti, murmuró con lágrimas en los ojos. Nos burlamos de papá. Tomás permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió algo que jamás olvidarían. Papá nunca nos enseñó a guardar rencor. Aquellas palabras destruyeron completamente a Esteban, porque entendió algo doloroso. El verdadero legado de don Ernesto jamás fueron los borregos. Fue la bondad, la paciencia, y la humildad que intentó enseñarles toda la vida. A la mañana siguiente Tomás tomó una decisión. Vendería parte de su ganado para ayudar a Ramiro. Cuando Esteban escuchó aquello quedó impactado. Después de todo lo que hizo, ¿todavía quieres ayudarlo? Tomás respiró profundamente mirando el campo. Sigue siendo mi hermano. Aquella respuesta resumía perfectamente el corazón noble que había heredado de su padre. Días después viajaron juntos a la ciudad, y cuando encontraron a Ramiro, el impacto fue terrible. Ya no quedaba nada del hombre arrogante y orgulloso de antes. Estaba demacrado, desesperado, y lleno de miedo. Al ver a Tomás, no pudo siquiera sostenerle la mirada, porque la vergüenza lo estaba destruyendo. Tomás se acercó lentamente, y antes de que Ramiro pudiera decir algo, lo abrazó. Aquello rompió completamente a Ramiro, porque esperaba gritos, reproches, humillaciones, pero en lugar de eso, recibió amor, y comenzó a llorar como un niño pequeño. Perdóname, repetía una y otra vez. Perdóname por burlarme de papá, por burlarme de ti. Tomás también lloraba, porque aunque el dolor del pasado seguía existiendo, en ese momento entendió que la familia valía mucho más que el orgullo. Con ayuda del dinero de Tomás lograron pagar gran parte de las deudas. Y aunque tuvieron que empezar prácticamente desde cero, Ramiro finalmente decidió cambiar. Regresó al pueblo junto a sus hermanos. Por primera vez en muchos años dejó atrás las apariencias, las mentiras, y la obsesión por el dinero fácil. Los primeros meses fueron durísimos. Trabajar en el campo era mucho más pesado de lo que recordaba. Las manos se le llenaban de heridas. El cuerpo le dolía constantemente. Pero poco a poco comenzó a comprender algo hermoso. Trabajar honestamente daba una paz que jamás encontró intentando aparentar riqueza. Una tarde, mientras ayudaban a esquilar borregos, Ramiro observó el enorme rebaño alrededor. Y luego recordó aquella noche donde se burló de la herencia de su padre. Las lágrimas comenzaron a correrle lentamente. Papá sabía exactamente lo que hacía. Tomás sonrió tristemente, porque él también lo entendía ahora. Don Ernesto no dejó solamente 2 animales. Dejó una oportunidad, una enseñanza, y una prueba para descubrir cuál de sus hijos entendía realmente el valor de las cosas. El tiempo siguió pasando, y poco a poco los 3 hermanos comenzaron a reconstruir su relación. Trabajaban juntos, comían juntos, y por primera vez en muchos años,
Volvieron a sentirse familia. Una noche se sentaron afuera de la casa observando las estrellas. Exactamente igual que cuando eran niños. El viento movía suavemente el campo. Y el sonido de los borregos llenaba el silencio. Entonces Esteban habló con la voz quebrada. Pasamos toda la vida creyendo que éramos pobres. Ramiro bajó lentamente la mirada. Pero Tomás respondió algo que quedó grabado para siempre en sus corazones. Nunca fuimos pobres. Teníamos un padre que nos amaba. El silencio fue inmediato, porque finalmente entendieron la verdad. Pasaron años obsesionados con dinero y herencias, sin darse cuenta de que ya habían recibido el regalo más grande de todos. El amor y las enseñanzas de un hombre honrado. Con el tiempo, el pequeño negocio de lana creció muchísimo más. Los hermanos trabajaron unidos, y aunque jamás se volvieron millonarios, vivieron con dignidad, con tranquilidad, y sobre todo, con humildad. Un día, muchos años después, Ramiro encontró entre las cosas viejas de don Ernesto una pequeña carta escondida. Las manos le temblaban al abrirla. Dentro decía: si están leyendo esto, significa que ya entendieron lo más importante. Los borregos nunca fueron la verdadera herencia. La verdadera herencia era aprender a cuidarse unos a otros incluso cuando la vida se vuelve difícil. El dinero rápido desaparece, pero la bondad y el trabajo honrado siempre dan fruto. Los amo, papá. Los tres hermanos comenzaron a llorar, porque incluso después de muerto, don Ernesto seguía enseñándoles lecciones de vida. Y aquel día comprendieron algo que jamás olvidarían. Muchas veces las personas creen que una herencia vale por cuánto dinero contiene. Pero las herencias más valiosas son las que transforman el corazón. Don Ernesto murió siendo un hombre humilde, sin riquezas, sin mansiones, sin cuentas millonarias, pero dejó algo mucho más grande. Hijos capaces de reencontrarse, capaces de cambiar, y capaces de entender que la verdadera riqueza jamás estuvo en el dinero, sino en el amor, la paciencia y la honestidad. Porque a veces, dos simples borregos pueden terminar valiendo más que una fortuna entera. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.